Muy buenos días. Vamos a conversar sobre la medicina hebrea. E inmediatamente hacemos una aclaratoria. Se dice hebreo, judío, israelita. Y todo esto tiene que ver con el pueblo de Israel. Pero es mejor decir hebreo para el concepto étnico. Es decir, fulano de tal es hebreo. Y judío para el religioso. Porque hay hebreos que no aceptan su propia religión, entonces no son judíos. No practican el judaísmo. Esto que quede claro. Entonces hay una diferencia de que el hebreo es para el concepto étnico y judío para el religioso. Judío para el religioso. Vamos a ubicarnos en este contexto. Es un país de Asia y del Oriente Próximo. Tiene una superficie un poquitico mayor de 22.000 kilómetros cuadrados y una población de 9 millones. Para comparar, vamos a acostumbrarnos siempre a comparar. Nuestro estado Guárico tiene más de 66.000 kilómetros cuadrados, es decir, es 3 veces mayor que Israel. Es 3 veces mayor que Israel. Israel fue creado por un mandato de la ONU, el pueblo actual, en 1948. Entonces, el progreso, el desarrollo de un país ni siquiera depende de su tamaño. Un pueblo como Israel, que apenas tiene 22.000 kilómetros cuadrados, es una potencia mundial. Ha hecho muchos aportes científicos, 10 premios Nobel de ciencia, convierten el agua de mar en agua potable, siembran en el desierto, tienen altos índices en educación, en economía, y en su nivel de vida ocupan el lugar 19 entre 196 países. Eso tiene que ver una de las teorías que se llama determinismo geográfico, es decir, las adversidades de la geografía ponen a la gente a pensar. Las crisis los hace mejores. Donde todo lo tienes, tu cerebro no se desarrolla. Eso es lo que dicen algunos especialistas. Ahora bien, también puede ser por la fe. Todo el pueblo judío y el pueblo hebreo eh, están unidos por su religión, por su Biblia, especialmente por el Viejo Testamento, por el Viejo Testamento. La imaginación de los humanos produjo dioses, naciones, dinero, leyes y justicia. La realidad imaginada ejerce una gran fuerza en el mundo. Esto lo dice Yuval Harari. Yuval Harari es hebreo, pero no practica el judaísmo y escribió un libro estupendo que se llama De animales a dioses. Los sapiens han vivido una realidad dual, la realidad objetiva, ríos, árboles, leones, y la realidad imaginada, dioses, naciones, corporaciones. Esta realidad imaginada une a la gente, de manera que en un país alguien es cristiano y en otro país también es cristiano, entonces están unidos independientemente de las grandes distancias geográficas, ¿verdad? La religión ha sido la tercera gran fuerza unificadora de la humanidad, junto con el dinero y el imperio. El dinero es igual en todas partes del mundo y une a la gente porque la gente cree en una moneda determinada. Existe el concepto del holocausto, la persecución de la gente que es judía y que practica el judaísmo, los hebreos. Durante la Segunda Guerra Mundial murieron 6 millones de hebreos perseguidos por la Alemania hitleriana. Eso se llama antisemitismo, que es el odio a los judíos. ¿Por qué? Esto se inicia con el concepto de deicida. Deicida es matar a Dios. Inmediatamente después que el cristianismo floreció, los judíos fueron perseguidos, acusados de que ellos mataron a Cristo. Son deicidas. Y de ahí empieza ese antisemitismo o el odio a los judíos. La Biblia está dividida en dos libros, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento comprende la religión propiamente de los judíos, de Israel, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento es la religión de los cristianos. Ambos libros son verdaderos para los cristianos. En el Antiguo Testamento se dice que va a venir un Mesías que va a salvar al mundo.
cuando Cristo vino y los que aceptaron que ese es el Mesías, ellos tienen su libro, el Nuevo Testamento, porque aquí esto empieza con los evangelios, está narrada la vida de Cristo y todo lo que será después el cristianismo. Pero si el Viejo Testamento empezó a escribirse en el siglo VII a.C., el Nuevo Testamento empezó a escribirse a los 90 años después de la muerte del nacimiento de Cristo. A los 90 años después de la muerte de Cristo. Ahora bien, ya dijimos que los que aceptaron a Cristo como el Mesías son los del cristianismo. Los hebreos que no lo aceptaron se quedaron con su Antiguo Testamento. Los cristianos se quedaron con los dos libros. Pero en el año 610 apareció Mahoma y dijo: yo soy el Mesías. Y allí apareció el islamismo en el Corán, que empezó a escribirse en el 650 después de Cristo. El pueblo hebreo entonces es la madre de tres grandes religiones: la religión judía, la religión cristiana y la religión islámica. El gran imperio de la antigüedad fue Roma, y Roma conquistó a Judea en el 64 a.C. Luego Roma conquistó a España con Augusto en el 19 a.C. Y Colón nos descubrió en el 1492. En el 1492. ¿Qué quiere decir esto? Que la conquista de Judea y de España por parte de Roma y de España hacia nosotros nos trajo toda la cultura del pueblo hebreo. Ellos celebraban la Pascua, que es el tiempo cuando se conmemora la liberación del pueblo israelí de la esclavitud en el antiguo Egipto. En esa época fue cuando mataron, crucificaron a Jesucristo. Y con esto nos vino la Semana Santa. Jesucristo, su nacimiento es lo que llamamos Navidad y lo celebramos en diciembre al final del año. Y la Iglesia Católica, antes de la Semana Santa, celebra el Carnaval. Tres grandes fiestas, tres grandes momentos culturales que nos vienen de Israel, los tenemos nosotros por o gracias a estas conquistas de Roma hacia Judea, hacia España y de España hacia nosotros. Semana Santa, Navidad, Carnaval. También de Israel, del pueblo hebreo, nos vienen prácticamente todos nuestros nombres: Abel, Abigail, Abraham, Bernabé, Gabriel, Gerson, Isaac, Isaías, Manuel, María, Marta, Jesús, José, Santiago, Sara, Saúl, y pare de contar. Estos apenas son algunos nombres, unos cuantos pocos. Nos viene de la cultura de Israel. Ahora entremos en esta materia. La circulación de la sangre se divide en circulación mayor y circulación menor. La circulación mayor la descubrió William Harvey en el 1628. La circulación mayor o sistémica es el circuito principal de la circulación. Lleva la sangre oxigenada del corazón a todas las regiones del cuerpo, excepto a los pulmones, y luego de regreso al corazón. La sangre sale por el ventrículo izquierdo hacia la aorta y se distribuye por todo el cuerpo. En cambio, la circulación menor o pulmonar es el circuito que lleva la sangre del corazón a los pulmones y de estos al corazón, es decir, la oxigenación. Nosotros por la nariz respiramos y a través de los pulmones es que sucede esta circulación menor. ¿Por qué hablamos de esto? Por una cosa interesante. Este descubrimiento se hizo por Miguel de Servet, que era un cura y médico, y él estaba investigando algo que aparece en el Antiguo Testamento, exactamente en el Génesis, donde se dice cómo Dios creó al hombre de barro y cómo le dio vida. Entonces Yahvé, o Jehová, formó al hombre del polvo de la tierra, insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser viviente. Miguel de Servet estaba buscando el camino por donde se trasladó este aliento de vida, que ya entendemos que es el oxígeno, y de esa manera espectacular descubrió la circulación menor. Esto lo escribió en un libro netamente teológico, de religión, que se llama Restitución del Cristianismo, en el 1546. De allí también viene la teoría vitalista, es decir, nos enfermamos porque ese soplo vital disminuye,
y morimos porque ese soplo vital nos abandona. Algunos dicen que la medicina que nos proviene del pueblo hebreo, nada más hay momentos de prevención de enfermedades y de higiene. Sin embargo, en el Génesis está lo siguiente. Entonces Jehová Dios, después que creó el hombre, hizo caer en un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Es decir, Jehová Dios creó primero a Adán y después a la mujer. Y para crear a la mujer tomó una costilla. A veces los estudiantes preguntan, entonces el hombre tiene menos costillas que la mujer, porque si Dios le quitó una, bueno, tenemos 24 costillas, tanto el hombre como la mujer. Este relato hay que entenderlo de esa manera. Algunos dicen incluso que el hecho de que la mujer proviene del hombre es para que la mujer esté sometida, es una forma de sumisión, además de eso, cuando dice que Jehová, Dios, hizo caer en un sueño profundo, hay muchos manuales de anestesiología que dicen que esto es una primera señal de lo que será después la anestesia, porque Jehová dormió a Adán para operarlo. Y hay muchos manuales que empiezan de esa manera. Dicen, bueno, la primera noción sobre las intervenciones quirúrgicas sin dolor aparecen en la Biblia. Eso es así. En la Biblia se habla de un pacto entre el pueblo de Israel y Jehová, y Dios. Jehová, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Serás circuncidado, o será circuncidado todo varón de entre vosotros. La circuncisión se hará en señal de pacto entre mí y vosotros, es decir, quitar el prepucio. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Esta es una operación, y es una operación que se hace como una manera de otorgarle parte de nuestro cuerpo a Jehová, para señalar el pacto. Existe una condición que se llama fimosis, cuando el prepucio, que es la piel que recubre el extremo del pene, no se retrae. Entonces hay que operar, y se opera a través de la circuncisión, un tipo de intervención quirúrgica que ya conocían los hebreos. También ellos se dieron cuenta de que algunos niños, fíjense que se dice que a los 8 días, después que los operaban, tenían un sangramiento y del cual incluso morían. Este es un trastorno hemorrágico hereditario que se llama hemofilia. Ellos mismos después dijeron que a los niños familiares no se les podía circuncidar si habían muerto alguno de ellos. Es decir, ya tenían una manera preventiva, aunque no entendían por qué, pero se morían por este trastorno hemorrágico. Ahora bien, si el cristianismo nos viene de la Biblia, ¿por qué los cristianos no practican la circuncisión? Por una sencilla razón de que San Pablo, que es el verdadero difusor del cristianismo, se dio cuenta de que si la circuncisión iba a ser obligatoria para todos los pueblos donde se encontraban los cristianos y donde ellos querían convertirlo, esto iba a ser un problema. Entonces San Pablo dijo, no es necesario. Inteligentemente dijo que no era necesario para que el cristianismo fuese o tuviese una mejor aceptación. En el Génesis, en el Viejo Testamento, existe esta historia interesante, que es la destrucción de Sodoma y Gomorra por parte de Jehová. A la gente de estos pueblos se les dice que deben escapar por su vida y no mirar hacia atrás. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego proveniente de los cielos y destruyó las ciudades. Entonces la mujer de Lot miró hacia atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Esto se llama el síndrome de la mujer de Lot. La gente que entra en depresión porque todo el tiempo se queda anclada en el pasado. También es interesante que en el Génesis aparece la primera enfermera.
Entonces dejaron ir a Rebeca, la madre de Jacob, su hermana y su nodriza, Débora. Esta nodriza, muchos historiadores la colocan como la primera enfermera que aparece registrada en la historia, se llama Débora. Aquí aparece Débora en un retrato que hizo una estudiante para el Museo de Historia de la Medicina de la Universidad Rómulo Gallegos. Entonces murió Débora. Débora murió más tarde, ¿verdad? Por supuesto. Ama de Rebeca, y fue sepultada al pie debajo de una encina, debajo de un árbol. Esta es una demostración de que los servicios de enfermería o de como nodriza de Débora eran bastante calificados, apreciados. En la Biblia aparece también una historia interesante. Se trata de dos hermanos, Er y Onán. Er muere, que era el mayor, y según la ley, la viuda debía casarse con otro hermano de su esposo. Judá, el padre de estos dos hombres, dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no iba a ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. En otras palabras, la viuda debía casarse con el hermano, pero los hijos que iban a nacer iban a ser considerados hijos del hermano que murió y no del actual. Esto no le gustó a Onán, es decir, va a tener hijos que nadie me los va a reconocer. No le gustó, y por eso cuando dormía con esta mujer aplicaba lo que hoy en día es un método anticonceptivo que se llama coito interrumpido o coitus interruptos, que simplemente consiste en que mientras se está haciendo el amor, en el momento que el hombre siente que va a eyacular, saca el pene de la vagina. Esto es lo que se llama onanismo, que muchos libros se confunden y lo tratan como que si fuera masturbación. No, es un método anticonceptivo que ustedes lo van a estudiar en ginecología. Algunos dicen que tiene un 80% de efectividad y que hay que tener en cuenta la ovulación para poder practicarlo, porque puede salir embarazada la mujer. Entonces, el onanismo es un método anticonceptivo que aparece bien detallado en la Biblia. En la Biblia aparecen muchos sueños. Está el sueño de Jacob, cuando él sueña con una escalera y se entrevista con Dios. Está el sueño de José, que sueña con las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas cuando está en Egipto. Ustedes lo conocen, se conversa mucho sobre esto. Estos sueños los tomó Freud, el psiquiatra Freud, para escribir su famoso libro La interpretación de los sueños en el 1900. La interpretación de los sueños empieza analizando estos sueños históricos, bíblicos, y luego terminan en lo que se llama la conformación del psicoanálisis, que es una corriente médica, especialmente en psiquiatría. Entonces Freud tomó muy en cuenta los sueños que aparecen en la Biblia. Hay un libro muy interesante dentro de la Biblia que se llama el libro de Job. El libro de Job. Job es un hombre que es sometido a muchas prácticas con sacrificios para probarle su fe en Jehová, su fe en Dios. Él aguanta todas estas pruebas, le mandan muchas enfermedades. Estas enfermedades tienen que ver con la piel, Algunos decían que era lepra, que era sarna. Hoy en día eso se llama el síndrome de Job, y es porque se produce mucho una inmunoglobulina E, y se lo domina así por el personaje bíblico, dice aquí, cuya fe fue puesta a prueba, como les digo, por la aflicción de úlceras y pústulas. La inmunoglobulina E es un anticuerpo producido por el sistema inmunitario. Se llama síndrome de Job y ese nombre proviene de la Biblia. Una persona joviana es una persona que sufre mucho, que acepta todas las adversidades y las supera. Se habla del carácter joviano. Es como Simón Bolívar, en una de sus derrotas, huye y un soldado le pregunta: ¿qué piensa hacer, general? Y Bolívar le contesta: vencer. Es decir, joviano. En plena derrota está pensando en la victoria. Existe una ciencia que se llama cronobiología. La cronobiología es el estudio de los ritmos circadianos.
Un ejemplo del ritmo circadiano se relaciona con la luz, el dormir en la noche y estar despierto en el día. Sale el sol, estos ritmos tienen que ver con las hormonas, con los medicamentos. Tenemos un reloj biológico, por eso es que nos despertamos una hora, nos dormimos a una hora, comemos a ciertas horas, no da hambre, los medicamentos se aplican de tanto a tanto tiempo. Según las hormonas, en la mañana tenemos un humor mejor que en la tarde, y eso se llama cronobiología. Cronobiología. Se ha estudiado mucho en salud, es prácticamente una ciencia médica, pero muchos dicen que esto aparece en el Eclesiastés, que es un libro muy hermoso, un libro muy filosófico, donde se dice, por ejemplo, sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Y por eso les digo que muchos historiadores dicen que la cronobiología aparece ya registrada en la Biblia porque el hombre se dio cuenta de estos tiempos, de estos periodos que se repiten, que se repiten. Entonces todo por ahora. Será hasta la próxima. Hasta luego.